Somos Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios, tu casa. Porque tú no nos has dejado huérfanos, porque tú no nos has abandonado, aún en esos momentos de tormenta. Tu mano poderosa siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Han habido momentos difíciles, pero siempre nos has levantado, siempre has estado ahí. Tu mano ha sido la que ha abierto el mar. Tu mano es aquella que nos ha levantado, aquella que nos ha cubierto en los momentos donde ha habido fuego. Oh Señor, cómo no alabarte, cómo no glorificarte en esta mañana, Señor. Y por eso estamos hoy aquí, en este lugar, a recibir de tu palabra, a recibir indicaciones, Señor. Hoy te pedimos, amado Dios, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos. Te pedimos, Espíritu Santo, que ministres cada uno de nuestros corazones en este lugar. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada corazón por medio de tu palabra, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Amén y amén. Bueno, amada familia, hoy es un día especial. Hoy podemos estar en este lugar gozando de la presencia de Dios, gozando de este tiempo especial en el cual Dios trae una palabra un poco dura, pero cuando Dios habla es para direccionarnos. Hoy esta palabra es para que también nos examinemos y miremos si estamos con este síndrome, con este pequeño síndrome llamado, yo lo he llamado el síndrome de Jonás. Todos conocemos, en algún momento nos han hablado de la historia de Jonás. Un hombre que es escogido por Dios, un hombre que es fiel a Dios, un hombre en el cual Dios le habla, le da una indicación y hace todo lo contrario. Y vamos a ver un poco más del trasfondo de lo que pasó ahí. Dice, vamos a ir a la primera de Jonás para entrar ya en el tema. Dice Jonás capítulo 1, dice que el Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive, avisa que voy a acabar con ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue a Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y entró a un barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados. Cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaban la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Entonces el capitán se le acercó y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios. A lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. Entonces los marineros se decían unos a otros:
echemos suerte para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron y la suerte señaló que Jonás era el culpable. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pues sabías que estabas huyendo de la presencia del Señor. ¿Por qué Jonás se lo había contado? Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás: ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Agárrenme y échenme al mar, y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas, pero con la esperanza de llegar a tierra firme, pero no lo lograron, porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía en contra de ellos. Entonces clamaron así al Señor: Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre. No nos culpes por matar a un inocente, porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece. Así pues, arrojaron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar se calmó. Al ver esto, sintieron mucho respeto por el Señor, así que le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas al Señor. El Señor había dispuesto un gran pez para que se lo tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez. Vemos a un hombre que tenía un llamado. Dios había dado una instrucción, Dios le había mostrado un diseño a este hombre, pero dentro de él había algo que era ir a llevarle. Dios le había mandado a ir a llevarle un mensaje a un pueblo. Por una parte él se sentía feliz porque eran los enemigos de su pueblo, de su tierra, de su nación, aquellos que le habían hecho tanto daño al pueblo de Israel. Oh, el Señor los va a acabar, sí, que los acabe. Pero cuando el Señor le dice: si ellos se arrepienten, los voy a perdonar. Este hombre tuvo ahí un conflicto. Voy a traicionar a los míos si yo voy y les cuento y les digo a ellos: Dios los va a perdonar. Que esa era la parte que se dejó dominar en su nacionalismo, en su deseo de pronto, como a veces de pronto nos pasa, es que mi familia de pronto todos han sido de cierta religión y meterme a ser cristiano. Uy, no, estoy traicionando esa tradición. Y a veces nos pasa cuando Dios nos está haciendo el llamado, cuando Dios nos está hablando, o a veces nos da ese temor y por eso a veces nos alejamos. O a veces Dios nos envía a una tierra lejana, nos envía a hacer una misión y nos da miedo. Y de pronto eso no va con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar licor, de pronto tenemos que dejar vicios, tenemos que dejar amistades, tenemos que cambiar de negocios a veces. Y nos da temor y entonces, mejor yo me alejo. Y esta fue la decisión que tomó este varón y dijo: no, yo me alejo de Dios, iré a huir a la presencia de Dios. Y muchos a veces, como no es
lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos, nos alejamos de la presencia de Dios. Porque las cosas no funcionan como nosotros queremos, entonces nos alejamos de la presencia de Dios. Dejamos a Dios a un lado. Pero hay un problema cuando emprendemos esos viajes sin Dios. Cuando a veces decimos, voy a abrir un negocio, porque simplemente me pareció, cuando Dios nos ha hablado otra cosa. Cuando Dios nos ha dicho, hey, no te muevas, o Dios te ha dicho, hey, vamos para tal lado. O a veces emprendemos una relación tortuosa con una persona y no, pero es que yo deseo estar con esa persona. No, pero es que yo la puedo cambiar. Y entonces me alejo de las cosas de Dios y esa persona me va alejando de las cosas de Dios. Y así fue lo que le pasó a este hombre. Por eso creyó que podía huir de la presencia de Dios. Y a veces creemos que podemos hacer las cosas sin Dios. Emprendemos un viaje sin Dios. Resulta que este hombre tenía que ir a Nínive, pero se fue para otro lugar llamado Tarsis. Nínive quedaba más o menos a 300 kilómetros de donde él estaba. Pero él se fue a un lugar que era más de 1000 más o menos, donde estaba Tarsis, a un lugar como hacia España, por esos lados, y él quiso irse para allá, un lugar muy lejos, 300 metros más allá. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que él tuvo que pagar su pasaje. Cuando nosotros arrancamos y comenzamos a hacer un viaje nosotros mismos, nosotros solos, sin Dios, corremos las consecuencias nosotros solos. Nosotros solos pagamos nuestro propio pasaje. Por eso es que a veces decimos, pero Dios, ¿cómo es de malo? Es que ¿cómo a Dios le va a ser de malo y levantar semejante tormenta con la que estoy viviendo? Porque a veces estamos viviendo en una tormenta. A veces nosotros como cristianos decimos, esto es un desierto. Estoy pasando este desierto. Los desiertos son para irnos acrecentando, para que vayamos, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. No que vivamos en el desierto, que todos los días entro, salgo este desierto y vuelvo al desierto, y entro al desierto y vuelvo al desierto. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ellos no tenían que durar los 40 años, qué pena. Ellos tenían que pasar días por el desierto a llegar a la tierra prometida. Pero por causa de ellos se detuvo la bendición y tuvieron que durar 40 años. Y así nos pasa a nosotros. Queremos vivir en el desierto porque Dios nos muestra un camino, Dios nos habla, Dios nos dice, pero porque no nos parece, porque no es a la forma de nosotros, porque no lo hacemos como nosotros creemos, como nosotros queremos. Entonces abandonamos la promesa de Dios, abandonamos el camino que Dios nos ha mostrado. Y entonces este hombre hizo esto, pero no se había dado cuenta que tenía que haber caminado más despacio, tuvo que haber ido más despacio, más terreno tuvo que haber caminado. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que los terrenos sin Dios son más largos, son más tortuosos, son más difíciles cuando caminamos sin Dios. Cuando ponemos las cosas en Dios, todo va cambiando. Y dice que este hombre tuvo que irse, se fue, pagó él mismo su pasaje, se levantó una tormenta que dijo, yo aquí me acomodo, hay tormenta, Dios está conmigo, yo he sido fiel con Dios, aquí no me va a pasar nada. A veces creemos que simplemente por asistir a una iglesia, por estar diezmando, ofrendando frecuentemente, ya todo está bien. Pero resulta que cuando no andamos en el diseño de Dios, así como ese barco comienza a moverse, así comienza a moverse nuestra vida. Dice que ese barco estaba a punto
de romperse. O sea que estaba hecho como, en ese momento estaba como la cáscara de un huevo. Un golpecito, ¡pah!, se partía en dos. Y a veces las cosas tienen que ponerse así, oscuras, difíciles, para que comencemos a andar en el diseño que Dios nos ha dado. Ya a punto de romperse. Y todos estaban desesperados y echaron suerte. Se pusieron a jugar unos daditos. Pero esto no significa que ahora para todos hagamos suerte y echemos daditos. Esto es para que nos demos cuenta de que Dios en ese momento utilizó esa herramienta de unas personas que eran paganas, que no conocían de Él, para poner al descubierto a Jonás. Y Jonás fue descubierto, pero Dios utiliza todas las cosas para bien. Fijémonos bien que esta gente eran gente que creían en otros dioses, pero cuando se enteraron de quién era el Dios de Jonás, dice que sintieron temor y dijeron, y ellos mismos tanto se convirtieron que comenzaron a orar a Dios. Y ahí vemos que ellos oraron a Dios, y el hombre de Dios, el hombre que conocía de Dios, no había orado. Estaba la tormenta, las cosas estaban difíciles, el barco estaba por quebrarse, pero él no buscó de Dios, pero sí sirvió de instrumento para que ellos se convirtieran. Porque es que a veces creemos que porque yo oro y los enfermos se sanan, yo estoy bien con Dios, estoy pegado con Dios, cuando lo he dejado a un lado, cuando no he seguido el diseño que Dios nos ha dado. Dice la palabra que el Señor en algún momento van a llegar unas personas y le van a decir, oye Señor, pero en tu nombre yo sané enfermos, en tu nombre yo liberé personas porque los demonios huyeron. Y Él va a decir, hacedores de maldad, no te conozco. ¿Por qué? Porque no siguieron el diseño de Dios realmente. Él en algún momento no los va a conocer por eso, pero no significa que porque ellos hicieron una obra, sino porque es siguiendo el sendero que Dios ha marcado. Siguieron, cuando nosotros ponemos en marcha con el sendero, Él nos va a reconocer. Y dice que estos hombres oraron a Dios, hicieron promesas, hicieron ofrendas a Dios, porque ellos sintieron y le pidieron al Señor que los perdonara. Y este hombre Jonás no le importaba, aún decía, échenme al mar, y lo echaron al mar. Pero él no quería cumplir con el diseño que Dios, y era terco, y en ese momento estaba su corazón endurecido, y de un momento a otro el pez se lo traga. Y a veces tenemos que estar ahí, ya casi muriendo, en el estómago de un pez. Cuando los ácidos de un estómago comienzan a quemar, el oxígeno se le comienza a acabar. Y a veces estamos en situaciones que sentimos así, se me acaba el aire, me siento aprisionado, me siento entre la espada y la pared. Y a veces tenemos que llegar a ese momento para hacer un clamor, para buscar de Dios. Y hoy te digo, no te esperes a que llegue ese momento que estés entre la espada y la pared para buscar de Dios. No esperes a que se te esté acabando el oxígeno, a que sientas que de lo irritado de todo lo que te está pasando, así como estaba Jonás con esos líquidos quemando, lo que sientes que todo te quema, que todo te fastidia, que quieres salir corriendo, pero no puedes porque estás ahí, estás atrapado. No esperes a esos momentos. Cuando él se sintió así, ahí fue cuando dijo, Señor, Señor. Fue cuando él buscó de Dios. Ahí fue cuando él oró al Señor. Y eso aparece en eso aparece en el capítulo 2. Dice que entonces Jonás oró hacia el Señor
su Dios, desde el estómago del pez. Clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste desde las profundidades del sepulcro. Pedí tu ayuda, Señor, y me escuchaste. El Señor siempre tiene sus brazos abiertos para escucharnos, pero no tenemos que llegar a ese lugar donde de angustia, a ese lugar que casi nos sentimos en el sepulcro. Ahí, en ese lugar, no esperemos ese lugar. Él siempre está con los brazos abiertos. Él siempre quiere ayudarnos. Él siempre quiere indicarnos los mejores caminos. ¿Qué padre le va a dar una serpiente a un hijo que le pide un pan? Ninguno. Y Él es el Padre bueno. Él es el único bueno realmente. Y Él es el que en algún momento que tú le pidas la indicación, Él te va a dar la indicación que tú necesitas. Dicen que Jonás ahí en ese momento oró como nunca. Oró desde su corazón, desde lo más profundo. Nos muestra ahí la palabra que él ya estaba tan desesperado porque dijo: ahora sí, el Señor me va a quitar la vida. No hice caso. Señor, sí, yo voy. Y ahí fue que él fue a cumplir lo que Dios le había dicho. Pero resulta que él ahí no fue de la forma que él hubiera querido. Él hubiera querido ir otra vez en un barco bien acomodado, en un camarote de 5 estrellas, full colchoncito, una almohadita bien chévere, que pudiera llamar a la recepción y le llevaran la comidita. Pero no, era ya había pasado algo. Toda acción tiene una consecuencia, y esa consecuencia lo llevó casi a la muerte. Y ya en ese momento ya no iba a ir tan suave. Ahí lo llevó un pez y dice que lo vomitó, lo expulsó. Él fue vomitado. Horrible llegar a un lugar y llegar todo vuelto nada, todo vomitado, todo lleno de pronto lo que haya comido el pez, haya comido pulpo, por ahí, y todo salpicado, todo horrible. Pero Dios tenía otro diseño, y a causa de su desobediencia tuvo que llegar desde el comienzo. Y dice que ahí llegó y partió al lugar que era Nínive. Llegó a ese lugar a cumplir lo que Dios había ordenado. Y hoy lo que Dios quiere es que vayamos en la dirección que Él nos muestra, que no tengamos que pasar problemas, dificultades, que no duremos tanto tiempo, porque es que nosotros como humanos a veces queremos las cosas a nuestro acomodo, a la forma que nosotros queremos, a la forma como nos parece. Tanto que este hombre llegó, se sentó, hizo la tarea y dice que se sentó a mirar. Yo creo que en su corazón estaba todavía: ojalá que se cumpla, que ellos no se arrepientan, que ellos se mueran. Pero Dios quería enseñarle a él misericordia. Le enseñó con la calabacera que se le murió. Ese árbol que le creció para darle sombra mientras él estaba mirando, era para que él aprendiera a tener misericordia, para que él aprendiera a obedecer a Dios, para que todo lo que le pasó, para que pudiera él entender que Dios tiene un plan, que Dios tiene un diseño, porque Dios a él mismo también lo volvió a llamar, que su llamado y el plan de Dios para cada persona, porque
de pronto en algún momento no lo hizo adecuadamente, no se vaya a cumplir. No, él volvió y llamó a Jonás, volvió y le dijo, oye, ve. Volvió y le dio la misma instrucción, que él tuvo que volver a comenzar. Y muchas veces tenemos que volver a comenzar, a resetear, volver al comienzo para cumplir ese diseño que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero no es de la forma como nosotros queremos, no es de la forma como nosotros anhelamos. Dios hace las cosas perfectas. Dios te hizo perfecto, te hizo perfecta, y con un diseño y un propósito, y el cual es inaludible. Tiene que pasar muchas cosas para que lleguemos y volvamos a ese propósito. Pero el propósito que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, ese diseño que Dios nos ha hablado, tiene que cumplirse en nuestra vida. Así que pongámonos en pie. Y ahí donde estamos, vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a abrir nuestro corazón a Él. Vamos a abrir nuestra mente y vamos a recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros y esas promesas que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado muchas promesas. Esas pruebas que has pasado, esos momentos son para que Dios se glorifique en tu vida, para enseñarte que hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo Dios, un Dios verdadero que puede hacer maravillas, un Dios que puede abrir las puertas que tú nunca habías pensado y nunca habías soñado, que Dios puede abrir el mar en dos. Cuando llegó el pueblo, jamás se había imaginado que Dios iba a abrir el mar por ellos. Dios va a hacer grandes cosas por ti, porque tiene un plan y un diseño, porque eres su pueblo escogido, su real sacerdocio, su nación santa, porque Él ha pagado un precio por ti, un precio de sangre, un precio de dar el todo por ti. Y ese diseño, ese plan, eso que ha subido a tu corazón, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y Señor, abre esas puertas de bronce. Señor, yo te pido que en estos días, Señor, ministres cada uno de estos corazones de las personas que nos están viendo por estos medios que están en este lugar. Señor, que seas tú obrando en sus corazones, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tú abras esas puertas, Señor. Que no haya necesidad, Señor, de que sean tragados por un pez. Que no sea necesidad de pasar 40 años por un desierto, Señor. Sino que seas tú, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Que no se acomoden en esa circunstancia que están viviendo, Señor. Sino que las puertas sean abiertas, que sus ojos sean abiertos, que haya revelación en sus vidas de tu presencia, Señor. Que no haya dudas en cada uno de ellos. Que siempre esté la seguridad de que tú vas a obrar. Que por lo más oscuro que esté el camino, tú vas a dar la indicación para cambiar de rumbo el barco de su vida, Señor. Gracias, Señor, por estas vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los que nos están acompañando hoy. Hoy yo te pido, amado Dios, que descienda tu presencia, que esa presencia traiga libertad en sus corazones, en sus mentes, y puedan ver tu plan, tu diseño, ese plan que trae transformación, que trae bienestar. Ese plan que tú tienes, esos planes que tú tienes para cada uno de nosotros,
que son buenos, agradables y perfectos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Rey y Padre Celestial. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Padre Celestial. Amén. Bueno, amada familia, ven, tomar asiento. Llegamos a una parte que yo les digo que a mí me gusta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en este momento me gusta porque viene la pastora Marisol a mostrarnos la conclusión y la parte de poner en práctica para esta semana la palabra de Dios. Así es que bienvenida. Dándole la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial, que es el que la merece definitivamente, porque hasta aquí nos ha traído. Entonces, pues yo veo que la conclusión de esta palabra es que debemos morir a yo, porque a veces queremos hacer las cosas como yo quiero, como yo siento que las debo hacer, y no escuchamos la voz de Dios. Entonces yo creo que esa es la conclusión: debemos morir a yo y escuchar más la voz de Dios. ¿Y cómo la escuchamos? A través de la palabra. Que la palabra siempre esté ahí con nosotros, que sea ese manual de vida, que siempre la tengamos cada día, que así como nos alimentamos, así como necesitamos de ese desayuno, de ese almuerzo, de esa comida, necesitemos también de la palabra del Señor. Que siempre tengamos esa palabra ahí, que no olvidemos hacer el devocional, estudiar la palabra, porque es muy importante, porque ese es el manual de vida de nosotros. Y yo creo que el reto definitivamente de esta semana va a ser ese, que vamos a escuchar más la voz de Dios, que cada cosa que hagamos busquemos en la palabra, ¿cierto? Porque Él nos va a hablar cada día a través de cada versículo que tú leas, de cada capítulo, de cada libro que está en la palabra. Él te va a hablar, Él te va a decir qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Entonces es importante que esta semana, si a veces no, por los agites de la vida, porque estamos afanados, porque estamos corriendo, no hemos cogido la palabra del Señor cada día, saquemos ese tiempo, no importa que sea poco tiempo, pero así empezamos, que se vuelva un hábito en nosotros, que cada día digamos: tengo que buscar la palabra del Señor, ¿qué nos va a decir Papá Dios en este día? Entonces yo creo que esa sería la conclusión y el reto de esta semana. Papito Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras que debo morir a ese yo, Señor, que debo escuchar más tu voz, que tú eres el que tienes el control de todo y que tú sabes lo que nos conviene. Y por eso, Señor, te pedimos en este día perdón si no te hemos tenido en cuenta, si no hemos escuchado tu voz, si no hemos sido sensibles a tu voz, Señor amado. Que nuestros oídos han estado cerrados para escuchar tu voz, Señor amado. Perdónanos. Te pedimos que seas tú levantándonos, que seas tú dándonos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, discernimiento y revelación de tu palabra, Señor amado. Cada día que la tomemos, que la leamos, que seas tú revelándonos esa palabra hermosa que tú tienes para nosotros, ese mensaje que necesitamos cada día para que nuestra vida sea transformada, para que podamos cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Gracias, Papito hermoso, por este día. Toda la gloria solo sea para ti, Señor. Ahora vamos a ir, amada familia, a ese momento en el que de lo mucho que el Señor nos da, nosotros le vamos a dar esa pequeña parte, ¿cierto? Esa pequeña parte que se la damos con amor, que sin sentirnos cargados. Entonces vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Gracias, Señor, por cada una de estas personas que están en este lugar, de las personas que nos están escuchando, que no solamente siembran en este ministerio la parte económica, sino también con sus oraciones, que también siembran esa palabra de mensaje para nosotros, que comparten estos mensajes que el Señor trae. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Multiplícale al 100 por 1, Señor amado. Que todo lo que hagan sea bendecido, Señor. Que sus manos sean de gran bendición en todo lo que hagan, Señor. Gracias, Papito hermoso, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Amén y amén. Vamos a ofrendar. Gracias, Señor precioso. Ahora nos despedimos. Gracias, Señor, por tanto amor de tu parte, amada familia. Les damos un saludo especial, los bendecimos y
y le pedimos a Dios que esta semana sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Una feliz y bendecida semana, amada familia. Bueno, amada familia, nos despedimos. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Salimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor. Amén.